Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Damos gracias infinitas a nuestro Dios por la oportunidad de vida que nos confiere el día de hoy y por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra. Queremos saludar de manera muy especial en esta parte introductoria a la hermana Mirna Clara Chinz. Esta hermana es una nueva suscriptora a nuestro canal y ella dice: buenas noches, es la primera vez que los escucho. Linda la presentación. Dios le bendiga, querida hermana Mirna. También saludamos a María Ruth Pacheco Paredes. Ella dice: gloria a Dios, me encantan las reflexiones, Pastor Mercedes y Pastor Lizardo. Sean muy bendecidos en vuestro ministerio pastoral y muy especialmente me encanta porque comienzan la reflexión orando y la terminan orando. Alabado sea el Señor. Querida hermana María Ruth Pacheco, así debe ser. Cada vez que entramos en contacto con la palabra de Dios, debemos pedir al Espíritu Santo que pueda iluminarnos. Y una vez terminamos el estudio, debemos orar a Dios para que Dios nos ayude a poner en práctica todo eso que hemos estudiado. También saludamos a la hermana Mercedes Pérez. Ella escribe desde Santo Domingo Este, en la zona número 5, Distrito San Luis. Dios te bendiga grandemente, hermana Mercedes. De igual forma, saludamos a María Pérez, a Santa Brito y a Cristina Hinoa. Que Dios pueda bendecirles grandemente. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal si usted no lo ha hecho. Puede suscribirse a este canal donde esté escuchando el audio, sea en Alex Lizardo o Denis Mercedes. Te invito a suscribirte a nuestros canales para que pueda disfrutar de gran contenido espiritual. El día de hoy, como siempre, doy una bienvenida muy especial a mi compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a los amigos oyentes que inician la semana de estudio con nosotros. Pastor Lizardo, hoy es domingo 1 de noviembre, Pastor. Ya estamos cerrando el año. ¡Wow! Tremendo. El mes número 11, aunque usted no lo crea. Y hoy vamos a ser bendecidos con esa lección llamada En vez de esconderse. Yo no sé cuántas veces usted se escondió porque lo estaban buscando, Pastor Lizardo, o a los amigos oyentes, no sé cuántas veces se escondieron de alguien que estaba cerca del lugar donde usted se encontraba, o una persona que usted no quería ser reconocido por ella. Bueno, hoy veremos esa lección, En vez de esconderse. Quisiera invitar la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos guíe como de costumbre. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por el privilegio que nos das de iniciar la semana estudiando tu santa y divina palabra. Hoy queremos aprender lecciones importantes acerca de esconderse de tu presencia. Ayúdanos a entender, Señor, que siempre nos ve. Háblanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Esta semana estamos estudiando un tópico titulado Más lecciones del Gran Maestro. Y el texto base a este estudio está en Marcos capítulo 10, verso 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El día de hoy, domingo 1 de noviembre, estaremos estudiando la lección titulada En vez de esconderse. Vamos a entrar en contacto inmediatamente, Pastor Mercedes, con la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versos 1 al 11. Por favor, Pastor, ayúdenos con la lectura de estos textos y vamos a descubrir por qué Dios le habrá preguntado a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Cómo no, Pastor? Claro que sí, estamos listos para leer esa interesante historia de Adán y Eva en el Edén. Leemos a Génesis el capítulo 3, los versículos 1 hasta el 11. Dice la santa palabra de Dios: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Gracias, pastor. En estos pasajes que acabamos de leer notamos que el Señor visitó a Adán y a Eva como solía hacerlo y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando ellos se percataron de la presencia majestuosa de Dios, ¿qué hicieron? Trataron de esconderse inmediatamente de la vista de Dios, de la que antes deleitaban cuando gozaban de inocencia y santidad. El texto dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí encontramos algo interesante, pastor Denis y amigos oyentes, y es que el Señor no formuló esa pregunta porque Él necesitaba información. Recuerden que uno de los atributos de Dios es la omnisapiencia, es decir, Dios todo lo sabe. Así que descartamos totalmente que Dios no supiese dónde estaba el hombre. El Señor no hace esa pregunta porque Él necesitaba ese tipo de información. Él hace la pregunta para tratar de convencer a la pareja culpable. Más bien, era como una oportunidad que Dios le estaba dando a Adán y a Eva para que en el mismo momento confesaran su pecado. Cuán diferente hubiese sido tal vez si ellos en el mismo momento le hubiesen dicho a Dios todo lo que había pasado. En vez de hacer eso, trataron de justificar su mal y esto empeoró su situación. Algo digno de considerar en este tema es que las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte del Génesis, se dice que Adán y Eva comieron de una manzana. No, el texto dice comieron de una fruta del árbol que Dios había prohibido. Cuando miramos Génesis capítulo 3, verso 3, el texto simplemente dice, era el fruto del árbol. Tal vez algún amigo oyente diga, pero me interesa, pastor, saber qué tipo de fruta era para yo no comerla. No deberíamos pensar así. El tipo de fruta no importa. Lo que importa en realidad es la obediencia a Dios. Comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. No era porque la fruta en sí era venenosa o había algún problema con el árbol. Recuerden lo que dice el Génesis, que cuando Dios creó, todo era bueno en gran manera. De manera, amigos oyentes, que no había problema con el fruto. Más bien, el fruto significaba algo especial para Dios. Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar, yo puedo ser la medida de mi propia vida. Puedo ser Dios para mí. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Esto significaba comer del fruto del árbol. Así es, Pastor Lizardo, el pecado hace que tú te descontroles, que tenga un desequilibrio mental. Y efectivamente, Pastor, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas salieron de curso.
Y note que luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Mire, Pastor Lizardo y amigos oyentes, estas palabras son lo último que quisiéramos escuchar cuando caemos en pecado. Y sin embargo, en algún momento Dios nos ha susurrado eso. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Qué estás haciendo en esa casa? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Qué estás haciendo con ese hombre? ¿Qué estás haciendo con esa mujer? ¿Qué estás haciendo en ese negocio? Uy. Tal vez estamos compartiendo esta lección con alguien que Dios le ha estado hablando durante este año o en este mes o durante esta semana, y Dios ha estado diciéndole, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Wow, Dios está susurrando y necesita que despiertes de ese descontrol que provoca el pecado. Como seres humanos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y caída, Pastor Lizardo. Ahora bien, una cosa es admitir que nacimos con una naturaleza pecaminosa y caída. Muy distinto es sentirnos lo suficientemente convencidos como para buscar una solución personal al problema del pecado. Así es, pastor. Vamos otra vez a entrar en contacto con la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 5, los versos 11 al 19. Vamos a ver en estos pasajes cómo el apóstol Pablo vincula muchas veces directamente lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. Pastor, por favor, ayúdenos con la lectura de estos pasajes. Claro que sí, pastor. Continuamos con la Biblia en la mano y ahora leemos a Romanos 5, los versículos 11 hasta el 19. Dice la santa palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muchísimas gracias, pastor. Creo que al escuchar lo que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado. Y Pablo dice que Dios vino a rescatarlos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo, y Jesús vino de igual forma a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y culpa? ¿Dónde está en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Creo que estas interrogantes deberíamos sacar tiempo para tratar de respondérnoslas a nosotros mismos.
Así es, mi querido Pastor Lizardo, y ya al cierre me gustaría dejar algo importante en las mentes de nuestros oyentes, y es que en cierto sentido todos somos víctimas, porque los pecados de todos envían ondas que afectan a todos los demás. Obviamente, algunos se ven afectados más profundamente que otros. Pero mire esto, Pastor Lizardo y amigos oyentes, incluso en medio de nuestro dolor, es útil reconocer que nuestros pecados han lastimado a otros también. Hay que pensar en esto para que no tomemos a nuestro prójimo del cuello, Pastor Lizardo, diciéndole, págame lo que me debes. Y nos olvidamos fácilmente de que a nosotros nos perdonaron 10,000 talentos también. Así es, pastor. Al cierre del estudio de hoy, consideramos que el pecado hace que los seres humanos se escondan de Dios. Cuando le fallamos a Dios, es normal que sintamos vergüenza, que sintamos culpa y que sintamos miedo, que son los 3 sentimientos primarios que rigen la conducta, el temperamento y el carácter de una persona. Con deseo ardiente deseamos que Cristo venga pronto, que acabe el pecado, que termine el dolor, que termine la muerte, que termine el mal y que arranque de nuestros corazones ese deseo de desobedecer a Dios, y debemos insistentemente pedir que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Un día no muy lejano, cuando se dé la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración va a llenar los aires. Los 2 Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor, es cierto, y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Cuando Adán distinga las cruentas señales de los clavos, no se eche en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies exclamando, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador, Cristo Jesús, levantará con ternura a Adán y le invitará a contemplar nuevamente la morada edénica, de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Esto va a ocurrir cuando Cristo venga. De igual forma pasará con nosotros. No importa cuántas veces caímos, tal vez no importa cuántas veces desobedecimos a Dios, pero sí importará mucho que nos levantemos, que avancemos hacia adelante. Si caemos, nos levantamos de la mano de Cristo Jesús. Si por esas cosas de la vida tratamos de escondernos de Dios, el Señor en este momento te invita y te dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos al cierre del estudio de hoy a hablar con Dios en oración. Dios y Padre, gracias te damos por este estudio. A veces te fallamos, queremos huir, escondernos de ti tal y como lo hicieron Adán y Eva. Hemos aprendido el día de hoy que tú como Padre amante nos espera con los brazos abiertos a pesar de haber fallado. Quita de nosotros ese deseo de hacer lo malo, quita también de nosotros ese miedo y esa vergüenza que nos provoca el pecado. Y si por esas cosas de la vida caemos, que vayamos confiados a los brazos de Cristo Jesús, que es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.